Muy buenas noches a todos. Les saluda nuevamente Orlando Ardito, gerente general de EPI Perú, para darles la bienvenida nuevamente a esta segunda conferencia magistral desarrollada para el curso de autoaprendizaje sobre instalaciones eléctricas de interiores. En esta oportunidad nos acompaña nuestra empresa asociada Ticino Legrand para compartir con nosotros sobre una muy interesante temática. Quiero agradecerle a todas las personas que están conectándose a las redes sociales y quiero invitarlos también a que durante la conferencia puedan hacer sus preguntas a través del chat del Facebook y nosotros iremos contestándolas durante la reunión de hoy, al final de la charla, y si quedara alguna pregunta pendiente de contestar, iremos respondiendo a todas las inquietudes al final de la conferencia por nuestros canales de comunicación internos con ustedes. Quiero felicitar a todas las personas que han terminado el módulo 1, invitar a todos aquellos que todavía les falta un poquito o no han tenido tiempo durante la semana pasada o han tenido inconvenientes en el ingreso, a poder desarrollar el módulo 1 y empezar con el módulo 2. El módulo 2 está activo desde el día de hoy y como lo hemos indicado anteriormente, tendremos una semana para su revisión y evaluación. Para aquellos que nos han estado preguntando sobre la calificación, en el transcurso de esta semana les iremos dando noticias de cómo estamos realizando la evaluación del módulo 1 y cómo realizaremos la evaluación de los siguientes módulos. Espero que la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy sea de mucho interés, de mucha utilidad, y los dejo ahora con ustedes, con el profesor Ricardo Hernández, para empezar la charla del día de hoy. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias, Ricardo, te dejo con el auditorio. Ok, Orlando, muchas gracias por la invitación y sobre todo ¿no? Un gusto compartir con ustedes, ¿no? Una información importante sobre el tema de las instalaciones eléctricas, sobre todo hablando del tema de las buenas prácticas. Entonces vamos a compartir un tema que es importante dentro del área necesaria o correspondiente dentro del segmento de los trabajos prácticos, ¿no? Una de la tercera etapa de trabajo que se hace en el ámbito de la instalación, además de la canalización y el cableado, es el tema de la conexión de los accesorios eléctricos. Entonces, un tema importante que vemos también en la agenda es los dispositivos y los accesorios eléctricos. Entonces, nosotros como marca incluimos una gama completa de tomacorrientes, tener en cuenta los criterios de selección, es nuestra agenda principal que vamos a trabajar ahora. Los interruptores de accionamiento manual, ¿no? Igual, cómo seleccionarlas. Y por otro lado, es importante también incorporarnos a la modernidad, ¿no? O sea, un poco ver qué hay en el entorno actual para el tema del ahorro de energía. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre los dispositivos conectados, ¿no? Que son dispositivos que ya están inmersos en el segmento de las instalaciones residenciales, de tal manera de que dentro de la labor que tenemos como instaladores electricistas en ese ámbito, tengamos las capacidades necesarias como para poder sugerir y
darle alternativas distintas al usuario final, ¿no? Entonces, como dijo, al final del tema seguramente habrá algunas consultas con relación al tema, pero puntualmente vamos a ir tomando en cuenta estos conceptos generales, no sin antes hablar un poco del tema de la instalación, ¿no? Como mencionaba, una instalación eléctrica interior está constituido por un conjunto de dispositivos que me va a permitir distribuir la energía eléctrica de manera segura, de manera eficiente, y para ello, pues, lógicamente, tenemos que tener en cuenta esos 3 puntos que siempre mencionamos, ¿no? Un buen diseño, calidad de materiales, y de hecho, a eso se suma la mano de obra calificada. Entonces, para implementar una buena práctica eléctrica, ¿no? O sea, tener instalaciones altamente eficientes, ¿no? Entonces ahí hablamos de estos 3 puntos, ¿no? Siempre conceptualizar y diferenciar, ¿no? Ese punto que es generalmente no muy tomado en cuenta entre lo que es lo eficaz y lo eficiente, ¿no? Es un aspecto importante que siempre tenemos que apuntar a la eficiencia. Para ello, de hecho, que vamos a hablar de ciertos componentes también, ¿no? Como mencionaba, en primer lugar, siempre cuando planificamos la instalación eléctrica, dejamos las canalizaciones correspondientes, las cajas de salida, el recorrido, que tenemos que dejar, ¿no? Como puntos de salida para todos los circuitos derivados, las cargas especiales. Entonces, el tema de canalización es muy importante para hacer una buena distribución eléctrica. Luego viene el tema del cableado, entonces allí habrá pues que seleccionar los distintos tipos de conductores que se emplean, siempre considerando también el aspecto normativo. Y luego en el siguiente nivel, o sea, en la tercera etapa, como mencionaba, están los accesorios, los dispositivos eléctricos. No solamente hay interruptores y tomacorrientes, ¿no? O sea, hay otros dispositivos también, porque como sabemos, en una instalación eléctrica se implementa todo lo que es energía eléctrica, o sea, a través de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales, pero también tenemos que implementar los sistemas de comunicaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es sistema de datos, equipos multimediales y otros elementos más que me va a permitir planificar de una manera correcta esa distribución. Entonces, la canalización, los dispositivos, el cableado es importante, pero también es muy importante la cuarta etapa, ¿no? Que es el tema del tablero, o sea, la protección eléctrica. Seguramente en otro momento se irá tomando en cuenta la charla sobre protecciones eléctricas, pero no quería dejar de lado el tema de la estructura, ¿no? Los componentes que interviene, ¿no? Para realizar una instalación interior, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, como mencionaba, el tema está en relación a los beneficios que nos ofrece una instalación segura, ¿no? O sea, ¿por qué usar productos de calidad, ¿no? ¿Por qué esa maniobra debe ser calificada? Porque tiene que garantizar seguridad, eficiencia, ¿no? Optimizar el ahorro de energía. O sea, el consumo eléctrico está en relación justamente a la calidad de materiales y en los buenos trabajos que uno hace. Pero también todas las instalaciones deben tener accesibilidad, ¿no? Para algún mantenimiento, alguna ampliación pequeña que se pueda hacer en un proyecto, y todo bajo cumplimiento de normas. O sea, como saben ustedes, pues el Código Nacional de Electricidad es la Biblia del electricista, entonces, sobre todo, en este caso, las secciones principales que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? La 030, la 050, la 060, la 080, que usualmente tenemos que revisar para poder realizar trabajos eficientes. Pero todo esto también está enlazado hoy al tema de las instalaciones domóticas. Como por eso en la agenda, ¿no? Me permití conocer un poquito el tema y cómo crear casas inteligentes, ¿no? O sea, el tema de las casas inteligentes parte de una instalación domótica. O sea, en realidad no hay casas inteligentes. O sea, lo que hacemos es crearlas, pero a partir de, ¿no? Dispositivos apropiados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos
para poder definir y a partir de ahí hacer proyectos, sugerencias, para poder desarrollar los trabajos correspondientes, ¿ok? Muy bien, entonces, en la oferta, ¿no?, general que tiene, en este caso, BTC, ¿no? Están los tomacorrientes, entonces ahí se habla de soluciones, ¿no? En esta es una solución armada. Esa solución se vende de esa manera, o sea, es una solución que de una otra manera es la de flujo, o sea, hay dominocencia, modo 4, pero también hay una estructura distinta, o sea, cuando queremos ver, además de la funcionalidad del tema estético, entonces ahí tengo la opción de elegir productos modulares. O sea, hay una línea completa de productos modulares que uno puede elegir dependiendo del tipo de proyecto que va a desarrollar, ¿no? Entonces ahí encontramos a Modus 4, Matix, Living Light. Entonces aquellos que están familiarizados con la marca, conocen toda esta gama, lo que hacemos simplemente es difundir un poquito más para poder optimizar y de hecho, ¿no?, como instaladores sugerir, ¿no?, la mejor solución buscando esos dos requisitos principales que siempre se dan en los proyectos, ¿no? Funcionalidad, ¿no?, a través de los dispositivos, los mecanismos correspondientes y la estética a través de la placa. Entonces, a partir de esas líneas, ¿no?, hablamos de la instalación empotrada. Pero también hay productos para instalaciones superficiales. Entonces, vamos a ver un poco luego en las siguientes presentaciones todas las características que debo tener en cuenta, cuáles son los atributos principales y por qué utilizar un tomacorriente de esta característica u otra característica o un interruptor, teniendo en cuenta algunas características técnicas importantes que siempre debemos considerar. Empecemos por allí, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de los tomacorrientes, o sea, hay un reglamento técnico de enchufes y tomacorrientes que data del 2007 y es la que vemos ahorita, ¿no? La 60884-1. Hoy, y es exigencia, sobre todo en las instalaciones, ¿no?, donde hay inspección, el uso de los tomacorrientes que están bajo norma, bajo esta normativa. ¿Qué me indica el uso de estos dispositivos en distintos tipos de instalaciones? Entonces, específicamente me habla de número de maniobras, me habla de capacidades o características principales de tensión, corriente, que es lo que debemos tener siempre presente, y esos datos deben ir marcados. Y cuando hablamos de número de maniobras, estamos hablando de enchufe y tomacorriente. O sea, para cada tipo de enchufe hay un tomacorriente. Entonces allí hay un tema todavía que discutir, ¿no?, por mucho tiempo seguramente, en relación a las configuraciones, ¿no?, la configuración de los tomacorrientes. Ven ahí en la imagen y en la presentación que hay dos tipos de configuración, ¿no? Espigas redondas 220 voltios, espigas planas 110. Y además, a nivel comercial, ¿no?, y a nivel de uso, no bajo normativa, sino simplemente de hábito o de mal hábito de repente, hablamos del tomacorriente universal, ¿no?, que en su época nació a raíz de que aquí al Perú ingresaban artefactos con espiga plana, espiga redonda, y una manera de adecuarnos para utilizar de manera apropiada la energía eléctrica era este tipo de tomacorriente, que hoy por hoy está considerado básicamente como un adaptador. La norma no lo reconoce. En algún párrafo especifica que puede usarse, pero para algún tipo de conexión no permanente, ¿no? Es un tema también que tiene que ver ahí. Entonces, y menos aún, ¿no?, en la IS no menciona dentro de sus configuraciones. Es por allí en donde tomamos en cuenta los tipos de tomacorrientes que debemos emplear. O sea, en este caso, vemos en la presentación el tomacorriente tipo Chuco, el tomacorriente 3 en línea, que son los dos tipos de tomacorriente que están bajo norma técnica peruana. Una característica interesante de estos tomacorrientes es la protección incrementada, ¿no? O sea, los alvéolos protegidos. O sea, la parte metálica interna que hace contacto con la espiga se conoce como alvéolo de conexión. Esos alvéolos están protegidos mediante un obturador. Por eso que en alguna bibliografía o en alguna información técnica se habla de tomacorrientes con obturador o tomacorrientes con alvéolos protegidos. Entonces, me da una mayor seguridad
al uso de este tomacorriente, ya que si alguien insertara a un niño, por ejemplo, entonces en algunos casos siempre se toma en cuenta ese primer punto, ¿no? Como un ejemplo. Protección para niños, claro. Si un niño insertara un fierrito o un metal a una espiga, no ingresa, o sea, no hay posibilidad de riesgo eléctrico, ya que el obturador impide ese efecto, ¿no? Y para ello también estos tomacorriente vienen con estas dos características, como mencionaba, ¿no? 10 amperios para el 3 en línea, 16 amperios para el tipo Shuko, a una tensión nominal de 250 voltios AC. También tenemos que considerar que vamos a usar tomacorrientes en lugares donde hay bastante humedad o chorros de agua. Por lo tanto, va a haber accesorios que luego vamos a ir comentando que deben utilizarse para ese tipo de aplicación. Me dice también que la carga no debe exceder la capacidad del tomacorriente. Claro, ese es un tema para evitar posibles sobrecargas en que esté expuesto el dispositivo. Y los equipos, o sea, los enchufes deben encontrarse firmemente conectados a los alvéolos. Y además, todos los tomacorrientes deben tener una puesta a tierra, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, entendemos que todos los instaladores ya deberían recomendar, ¿no? O deben recomendar, ¿no? La instalación de tomacorrientes con línea a tierra. Ahora, el tema comercial ya es otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos todos estos tomacorrientes. El tipo euroamericano para instalaciones empotradas o superficiales, cuya capacidad de corriente de 15 es las 16 a 250 voltios. Ojo que 15 amperios es para la espiga plana, 16 amperios para la espiga redonda, a 250 voltios AC. Como nosotros tenemos la tensión de servicio de 220 voltios, la tensión nominal es de 250. Este modelo, el tomacorriente universal, está diseñado en nuestro caso para Beticino a 16 amperios, que es una característica que van a encontrar en el mismo producto. Mientras que las tomas de espiga plana, o sea, conocido comúnmente las tomas del tipo americano, vienen a 15 amperios para tensiones de 127 a 250 voltios AC. Además de estos tomacorrientes tradicionales, también es importante incluir un poco el tema tecnológico, optimizar espacios para usar aparatos modernos, por ejemplo, celulares. En todo caso, hablamos de cargadores inalámbricos, audífonos inalámbricos, etc. Entonces, ahí puedo tener la opción de utilizar este modelo de tomacorriente. Este es un tomacorriente del tipo combinado, en el que tenemos, ¿no? Dos tomas del tipo euroamericano, 2P más T, ¿no? Con obturador. Ojo que este modelo también tiene obturador, al igual que estos modelos, a excepción de estos modelos que estamos viendo, más dos cargadores. Estos cargadores tienen una capacidad de corriente de 1.5 amperios por salida, ¿no? Sumados dos, son 3 amperios. Entonces es una característica importante que se está tomando como referencia para estas soluciones. Son soluciones, en todo caso, nuevas, que uno puede optar, ¿no? En una vivienda. Entonces, cuando uno recomienda un tomacorriente, hay alternativa distinta. Entonces, el cliente puede solicitar uno especial, entonces si hay acceso a realizar la instalación. Y una de las ventajas de la instalación es que aquí ya no tienes que hacer conexiones entre dispositivo y dispositivo. Todo en la parte posterior está conectado. A eso se llaman sistemas dúplex. Eso es un tema más de aplicación. Hoy por hoy, por ejemplo, como dije, hay tecnologías, hay necesidades de adecuarnos y optimizar espacio, entonces hay nuevas soluciones a través de las distintas gamas que ofrece la marca, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, un tomacorriente 3 en línea con 2 cargadores USB, ¿no? Entonces, los conectores son con salida tipo A, ¿no? En este caso para esta gama, o un tomacorriente universal con tierra. Este símbolo en este caso, esta es una patente de la marca que me indica que tiene protección incrementada, o sea, a prueba de niños, o sea, tiene obturador, más un cargador USB.
Igual, en este modelo, en esta línea dominocencia, básicamente el cargador es del tipo A, o sea, conectores del tipo A. Pero también hay soluciones modulares, ¿no? O sea, en este caso, cuando uno quiere combinar mecanismos en un solo punto por requerimiento de algunos aparatos exclusivos que voy a conectar, ¿no? O sea, siempre es importante tener lo siguiente: no usar adaptadores, no cortar la tercera espiga de los enchufes. Eso es una recomendación para evitar que los equipos se dañen en el funcionamiento. O sea, poner un adaptador de 3 a 2, ejemplo, o cortar la tercera espiga significa hacer de que la vida útil de ese aparato eléctrico que estás usando se limite. Porque hoy por hoy, como dije, la puesta a tierra es muy importante. Entonces, si tengo un enchufe plano, por ejemplo, en un lugar, además de tener el enchufe tipo Shuko, puedo hacer esta combinación, ¿no? Lógicamente que eso es para una vivienda doméstica donde de repente no hay inspección. En alguna parte, o sea, en las instalaciones nuevas, departamentos o centros comerciales, o sea, ya no te permiten este tipo de configuración, ¿no? O sea, en todos los casos. Entonces hablamos más o menos ya del tema de flujo. Igual, 15 amperios para la espiga plana, 16 amperios para el tipo Shuko, siempre a una tensión nominal de 250 volts. El tipo euroamericano, también esta es una combinación, porque esto viene de acuerdo a estructura modular, compro el dado, y optimizo espacio acá, ¿no? Este es un dado en el que tengo 2 cargadores USB, pero una característica de estos cargadores es que pueden venir en tipo A más A, o sea, tradicional, o el tipo A más C. O sea, hay conectores, como saben ustedes, hay conectores del tipo A y hay conectores del tipo C para los equipos modernos. Celulares, por ejemplo, hablando de un iPhone, un Android, ¿no? En algunos casos tienen conectores distintos. Entonces, hay la posibilidad de que un solo mecanismo pueda tener un cargador USB para conector tipo A más C, ¿no? O sea, capacidad de carga 15 watts, 1.5 amperios. Entonces, en las instalaciones o en la instalación de los circuitos de tomacorrientes, ya puedo optar por estas soluciones, ¿no? Como dije al inicio, instalar un tomacorriente es muy fácil. El tema es el tipo de tomacorriente que voy a seleccionar acorde al tipo de enchufe que tengo en el artefacto eléctrico, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que siempre en una vivienda no puedo tener el mismo tipo de tomacorriente para toda la casa, ¿no? O sea, eso va a depender bastante de los artefactos que tenga, y lamentablemente todavía a nuestro mercado están ingresando artefactos con enchufe plano, entonces tenemos que dar o adecuarnos al tomacorriente que corresponde al enchufe. Y de esa manera podemos ir ampliando nuestras soluciones. En este caso, esta es una presentación general de toda la gama que tenemos y que te va a permitir cargar pues todos los equipos que tienes en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tienes el celular, ¿no? Una tablet, un audífono, ¿no? Un reloj, ¿no? Inteligente, etcétera. Entonces hay soluciones para conectores de tipo A más A, A más C, C más C. Entonces todo va a depender bastante de qué equipos tienes para poder hacer la instalación correspondiente. En estos modelos, si hago la conexión, en esta gama ya no necesito, conecto 3 líneas y listo, ¿no? O sea, ya tiene transformadores incluidos. Aquí igual, acá conecto 220 voltios en la parte posterior, o sea, no requiero de adicionalmente de un transformador, ¿no? O sea, directamente puedo conectar, ¿ok? Bien, entonces, ese es en relación a la selección. Pero también hay tomacorrientes, como mencionaba hace un momento en la parte normativa, expuestos a humedad. Lavanderías, cocinas, baños. Entonces puedo utilizar esta primera gama. Esta es una cubierta universal IP44. Se dice universal porque en esta cubierta puedo fijar cualquier línea. Inclusive puedo poner interruptor. Si es un interruptor, desde la parte externa, esta funda, esta protección plástica es bastante flexible, me permite manipular fácilmente el interruptor. Si es toma corriente, de hecho, tengo que abrir la tapa para conectar el enchufe correspondiente, ¿no? Entonces, esta es una primera solución. La solución que tenemos
con mayor hermeticidad es el IP55, ¿no? O sea, entonces aquí tenemos la cubierta Hydrobox. Y para proyectos nuevos también hay de 4 módulos, ¿no? Tradicionalmente, o el estándar es de 3 módulos. O sea, todos en casa tenemos cajas rectangulares de 4x2. Esa medida de caja está diseñada para 3 mecanismos. Entonces, por eso se le conoce comúnmente. A cada mecanismo se le conoce como un módulo. En el caso de la toma Schuko, es de 2 módulos. Entonces, hay cajas para 3 módulos, hay cajas para 4 módulos. Entonces, también los soportes y las cubiertas vienen para esas necesidades. E inclusive tenemos para un mayor número de módulos, pero no es el tema, ¿no? de ver todo el enfoque, sino puntualmente lo que queremos ver a través de las soluciones. Este es un Hydrobox Plus IP66 de fijación superficial, principalmente para una línea Matix. Aquí el enchufe puede estar permanentemente puesto y es totalmente hermético, ¿no? Entonces, cuando necesites instalar un tomacorriente que esté expuesto a líquidos, a humedad o esté protegido frente a polvo, tenemos todas estas soluciones. Estos enchufes son importantes, estas extensiones son importantes usarlas también, pero ojo para cargas pequeñas. Su capacidad de carga máximo, sumado todo, es 10 amperios. Tiene protección contra sobrecargas, que es importante tener en consideración para el trabajo necesario. Siempre que compres un producto, identifica sus características, es lo que se recomienda, para saber exactamente cómo usarla y no dañar. En este caso, este modelo, lógico, tiene una protección térmica. Si conecta varios aparatos y si suma 10 amperios, incluido el cargador, este interruptor automáticamente se va a desconectar y va a proteger el producto. Viene en presentaciones con o sin cargador USB, ¿no? Estas son las presentaciones que muestro. Luego tenemos también los enchufes. Si por allí necesitas cambiar el enchufe de un aparato eléctrico correspondiente o poner un enchufe, puedes optar por estas soluciones. Por ejemplo, estos son enchufes del tipo reversible, ¿no? Ahí la imagen les muestra la finalidad que tiene esta reversibilidad, ¿no? Optimizar espacios. Capacidad de corriente 10 amperios, 250 voltios. El enchufe para el tipo Schuko, donde la parte lateral es la puesta a tierra, es el tercer conductor. Entonces me permite direccionar la espiga en esta línea, o sea, horizontal o a 90 grados. O sea, se puede orientar. Espiga plana, ¿no? Reversible también y con línea tierra. Entonces la gama completa de enchufes que ofrece la marca para, en algún caso, tener y optimizar espacios, además de cuidar la integridad del cable, que es importante. Por eso se habla de enchufes giratorios o enchufes reversibles. O sea, no es que sea diseñado porque se quiera, ¿no? La idea principal es garantizar que este cable perdure y no esté doblándose permanentemente si el aparato eléctrico que estoy conectando está de manera lateral, sobre o debajo del punto de toma corriente, ¿no? Por eso se habla de giratorios reversibles. Bien, una vez que ya hemos elegido los dispositivos para el circuito de toma corrientes, ahora veamos toda la parte del circuito de alumbrado o de iluminación. Allí, igual, estos son párrafos de las inspecciones que se toman en cuenta a través de la normativa. Entonces se habla de aparato de alumbrado, de los interruptores, que es nuestro tema, ¿no? En este caso. Entonces hablamos de los soportes, que deben estar bien fijados, con los tornillos correspondientes, no deben presentar roturas, y las placas en buen estado. Es una inspección que se debe realizar, ¿no? Cuando hacemos un mantenimiento, ¿no? de las instalaciones eléctricas. Pero además, no solamente son los interruptores, ayuda mucho en una buena práctica eléctrica el tema de la eficiencia de las lámparas. Entonces aquí, ¿cómo leer la etiqueta de eficiencia energética? Entonces, bueno, este es un cuadro. Seguramente cuando tengan una charla sobre fuentes de luz, ¿no?
o lo que es iluminación o luminarias, van a hablar bastante de este tema, ¿no? Pero es importante optimizar también la iluminación, ¿no? Y tener en cuenta los interruptores apropiados que elegir en relación al tipo de lámpara o a la cantidad de lámparas que vas a poner. Entonces, en nuestro caso, los interruptores también están bajo referencias normativas. El cumplimiento normativo puntualmente es la 60669-1, en el que me habla de las características nominales, ¿no? Siempre hablamos de ¿qué? De tensión y corriente. La clasificación está en relación al tipo de control, cómo vas a controlar, ¿no? La protección contra choques eléctricos, o sea, en este caso hablamos de las características mecánicas y eléctricas. El tipo de accionamiento es un tipo nuevo que se está manejando. El tradicional es basculante, este interruptor de accionamiento basculante, pero también de accionamiento axial. Y sobre todo hablamos del número de operaciones eléctricas, ¿no? O sea, todos los productos vienen con un número de operaciones eléctricas. Entonces, y eso es a partir de pruebas, ¿no? Cuando hablamos de el nivel de aislamiento que va a ofrecer el producto, o sea, en este caso los mecanismos y el mecanismo de accionamiento también, hablamos de esa prueba, la prueba de rigidez dieléctrica. Entonces, a este nivel de tensión que se aplica entre el borne y la estructura, el aislamiento no debe perder sus características. Pero además, se habla de las operaciones normales. De acuerdo a norma IEC, la exigencia mínima es 40.000 maniobras. Entonces, cuando nosotros solicitamos un producto o una certificación de producto, o sea, nosotros ofrecemos esas certificaciones, entonces cada gama tiene un número mayor a 40.000, ¿no? O sea, en el caso de alguna línea que tenemos, viene hasta 100.000 maniobras eléctricas, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Pero además, un dato importante que hay que tener en cuenta es la marcación. Por ejemplo, estos bornes son bornes protegidos para cualquier accidente, o sea, evitar cualquier contacto eléctrico que va a estar expuesto el instalador mismo, ¿no? Los bornes están ya totalmente protegidos, bornes con doble orificio y con una nomenclatura. Además, hay una medida de cable para hacer una conexión segura aquí. O sea, cuando voy a conectar el cable en el borne de conexión, tengo que medir exactamente qué longitud voy a cortar el aislamiento para que haga un buen contacto. Que no me quede cobre expuesto, pero tampoco quite el aislamiento muy poco y no hace buen contacto, ¿no? Y en la clasificación, yo tengo en cuenta los distintos tipos de interruptores, ¿no? Hay unipolares, hay bipolares, hay de 3 vías, hay de 4 vías, y los pulsadores también están dentro del grupo de los dispositivos de accionamiento manual. Esta es una clasificación general de los dispositivos de accionamiento manual. Entonces, a esta parte funcional, hoy se le ha agregado la parte estética, el acabado. Entonces ahí eliges placas en colores y en materiales distintos. Entonces es por eso que en la primera parte les mostraba toda la oferta que tiene la marca de Beticeno para la selección de los interruptores y los tomacorrientes, ¿no? Entonces allí hablamos de funcionalidad y estética. O sea, estética en relación a que el color de placa puede, por ejemplo, mimetizarse con el color de la pared, el mueble, el objeto, tener en consideración el material, ¿no? En este caso de placa que puede usar, los bornes protegidos, ¿no? Para seguridad, o sea, hablamos de funcionalidad allí. Y además esto se complementa con el portalámpara, ¿no? Porque si nosotros vamos a controlar iluminación, una primera línea de poner una fuente luminosa es pues, el portalámpara, ¿no? Entonces, para elegir un interruptor, sea unipolar, bipolar, 3 vías, ¿qué debo tener en cuenta? Estas características, ¿no? Para cuántos amperios está diseñado y cuántos voltios. Entonces, aquí las especificaciones técnicas que tenemos dentro de la gama es 220 voltios o 250 voltios AC para 10 amperios. Es la estructura monoblock, luminiscencia y otras líneas. Y el mecanismo, el dado, es de 250 voltios, 16 amperios. Por ejemplo, ahí está orientado a Matix o Living Line, ¿no? Entonces,
tomamos en cuenta allí. Pero no solamente es A, ¿no? O sea, acá hablamos del AX, que es otra característica interesante que se maneja ahora, ¿no? O sea, AX significa que cualquier tipo de lámpara que conectes, la capacidad de corriente siempre va a ser 10 amperios, que es una nueva, es un nuevo dato que tiene como característica los productos. Todos los esquemas funcionales, esto ya voy a pasarlo rápidamente porque esto ya lo conocen. O sea, muchos instaladores siempre realizan su trabajo a través de estos esquemas funcionales, ¿no? Entonces, un poco para mostrar ahí, ¿no? El interruptor unipolar, el interruptor bipolar, aquel dispositivo que me corta las dos líneas, ¿no? Que ahora inclusive se recomienda ya bastante cuando instalamos plafones LED o lámparas LED, ¿no? Que tengan ese driver para garantizar que el driver no se malogre rápido, o inclusive una gran cantidad de lámparas, evitar de que esa lámpara quede semi-encendido o parpadeando. Entonces ahí ya recomendamos el interruptor bipolar. De hecho que para eso pues ya tendría que reestructurar mi cableado, ¿no? O sea, los cableados tradicionales puntualmente están diseñados para el interruptor unipolar, o sea, la que vemos en esta imagen, ¿no? Luego, si vamos a controlar de dos lugares distintos, lo de 3 vías. Entonces, estos interruptores unipolares y de conmutación las encuentras de manera general en toda la gama. En cambio, los interruptores bipolares y lo de 4 vías, ¿no? O sea, lo de 4 vías, sabes que se usa para controlar de 3 lugares distintos. Allí viene en la estructura modular nada más. Matrix, Living Light o Living Now en algún caso. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, no son interruptores de uso masivo, por decir, ¿no? O sea, por eso es que en un tiempo estaba dentro del grupo de los interruptores especiales, pero en realidad no es un interruptor especial, simplemente lo que me permite es definir de cuántos lugares voy a controlar mi lámpara. Entonces ahí utilizo pues el de 4 vías, ¿no? ¿Y cómo quiero controlar mi lámpara? Entonces ahí ya la selección del unipolar o del bipolar. Entonces, allí, como vemos en esta imagen, dice L1, L2 o fase neutro. Lógico. ¿De qué depende de eso? Del lugar donde hacemos los trabajos, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta también allí el portalámpara, ¿no? O sea, es un complemento de la solución. Hoy tenemos esta línea, es un tipo plafón en donde hay dos partes, casquillo, placa. El casquillo me permite fijar directamente en la caja octogonal. Primero pongo el estobol y después pongo la placa, ¿no? O sea, entonces primero pongo el estobol, el casquillo, ajusto, acomodo bien el cable y pongo la placa para el acabado final. Hay dos presentaciones. Otro tema importante es la longitud. O sea, tienes que medir la longitud exacta que debes quitar el aislamiento para hacer un buen contacto. Insertas un cuarto de vuelta y hace contacto fijo. Identificar L o fase y neutro. O sea, retorno, línea. O sea, ¿por qué eso? Porque a la hora de hacer la instalación debes considerar este diagrama. Por ejemplo, si tú tienes o si estás haciendo trabajos en el sector de Lima, casi el 80% de Lima, es así, L1, L2, entonces la línea 1 va al interruptor, la línea 2, como ves, va a la base del casquillo, ese es por el tema de seguridad en el portalámpara, ¿no? Y el retorno va al casquillo, ¿sí? Este detalle es importante tener en consideración y así debe conectarse en todos los puntos de luz. Ese es lo que lamentablemente no se hace, ¿no? Generalmente cuando encuentras en un punto de luz dos cables, conectas a dos bornes, sin tomar en cuenta este orden, ¿no? Y eso es lo que se debe corregir. Entonces ustedes como instaladores deben tener en cuenta ese detalle. Ahora, si trabajas en un sistema de fase neutro, como ves, hay una diferencia. El neutro va al casquillo y el retorno va a la base. Entonces la fase no hay problema, sigue yendo al interruptor, al borne L, lógicamente, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, realizas una buena instalación. Entonces, ese es un punto importante que siempre debes considerar. Luego viene la instalación, ¿no? O sea, L, línea, como ya les dije, el interruptor, o sea, los interruptores, todos los interruptores que tenemos nosotros vienen ya rotulados así, ¿no? Para evitar errores. L, borne L, 1, retorno. Lógicamente que aquí ya en el esquema
de realización, por decir, ¿no? Entonces encuentra las dos líneas, siempre tomando en cuenta el código de colores, ¿no? Seguramente para ello también ya en algún punto durante el curso hablarán también de código de colores de los conductores que debemos usar, ¿no? En la instalación interior. Entonces tomas en cuenta ese código de colores, por lo menos dos colores, una línea para interruptores y la otra línea para lámparas, ¿no? Lo mismo pasa para la conmutación. Lo que pasa es que en alguna línea, nuestra, modo 4, Matix, Living Light, la configuración de una conmutación es así. Solo en Dominosencia es una fila de 3, que es como la instalación, como los dispositivos tradicionales que habían antes, ¿no? Entonces, pero acá está rotulado L, 1, 2, fase L, neutro a la lámpara, y del borne L del otro interruptor retornan. O sea, así va. Entonces sería una conmutación de dos lugares distintos. Y si hablamos de un interruptor de 4 vías, que como ya comenté, está, ¿no?, presente en Matix y en Living Light o Living Now, solamente en la estructura modular, la instalación es así. Hay un orden, lógicamente, tener en cuenta así, ¿no? L, 1, 2, 1, 2 acá, 1, 2 acá. Entrada, salida o entrada, salida. Entonces al medio va el interruptor de 4 vías y a los costados van los interruptores de 3 vías. Y de esa manera defines el cableado, ¿no? O sea, entonces ahí ya te indica la cantidad de conductores que debe pasar a través de la red, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, se detalla dentro de las instalaciones comunes a través de los dispositivos de accionamiento manual. Por otro lado, hablábamos bastante del interruptor bipolar. Claro, hoy ya es importante incluir dentro de nuestras propuestas el uso de los interruptores bipolares, sobre todo en los sectores comerciales o cuando vas a controlar, como dije, luminarias que tengan elementos auxiliares, sobre todo, ¿no? O sea, muchas luminarias, o sea, lámparas, por ejemplo, plafones LED, ¿no?, u otro tipo de lámparas, tienen balasto electrónico, vienen driver. Entonces, esos equipos, al ser desconectados con un interruptor unipolar, todavía le llega a una fase, entonces puede degradar en su vida útil, ¿no? Entonces, la mejor manera es poner y cortar las dos líneas, como vemos en la imagen. Estos son ¿cómo identifico un bipolar? Porque tiene un 0,1, ¿no? Viene en Matix, viene en Living Light, ¿no? Y Living Now. Y así también hay bipolares con llave. Bueno, esta es una opción cuando quiero optimizar y garantizar mayor seguridad en el uso de la energía eléctrica, ¿no? O sea, entonces, como ven, la aplicación del bipolar es amplia, no solamente para controlar lámparas, puedo controlar también alguna carga puntual. La instalación es la que vemos allí. Características principales que hay que identificar siempre: el bipolar tiene una capacidad de corriente de 16 amperios a 150 voltios, y el interruptor bipolar con llave tiene para 10 amperios a 250 voltios. También hay dimmers, ¿no? Es una solución adicional que podemos agregar. Si queremos regular la intensidad luminosa de cualquier tipo de lámpara, ojo, que sea dimeable, ¿ya? Entonces utilizo un dimmer en modo 4. Este es un dimmer universal. Se dice universal porque permite regular cualquier tipo de lámpara que sea dimeable. Hay lámparas LED dimeables, ojo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que esas lámparas también tienen que ser de buena calidad. Muy bien. Y para ya ir terminando con nuestro tema, pasamos a conocer algo de la solución Smart. O sea, ¿por qué solución Smart? ¿O por qué solución conectada? Porque esta solución la puedes incorporar en tu instalación tradicional. Esa es una de las ventajas. O sea, no tienes que cambiar tu instalación, no tienes que cambiar tu cableado. Entonces, esa solución conectada nos permite optimizar y también me permite tener confort y, sobre todo, ahorro energía. Para eso hay dos niveles: la domótica inalámbrica, que es Smart, que es la que vamos a ver ahorita, y otro nivel que ya es para un sistema más de proyectos, ¿no?, y pensada, ¿no?, en la domótica cableada. Entonces, si nosotros queremos pasarnos a este sistema domótico, ¿no?, tenemos que tener buenas instalaciones. O sea, una instalación segura,
¿no? E inclusive, ¿no? Una buena señal de internet. O sea, son requisitos importantes que hay que tener en consideración también. O sea, no es que simplemente te pases, ¿no? O sea, te puede pasar, sí, pero puede tener alguna anomalía en el funcionamiento. Por ejemplo, si el cable ya tiene un bajo nivel de aislamiento con respecto a tierra, entonces puede haber fallas, ¿no? Entonces, lógicamente que para eso hay otros implementos. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esos dos puntos, ¿no? O sea, si queremos pasarnos a este sistema conectado, hay que contar con una buena instalación, o sea, una buena instalación eléctrica, y también debe tener una buena conexión de internet, ¿no? O sea, porque hoy por hoy, pues, seguramente en toda la información estás escuchando hablar siempre del internet de las cosas, ¿no? Entonces, hoy la iluminación, o sea, los tomacorrientes o las cargas distintas trabajan con internet. O sea, si tú vas a un centro comercial, te quieres comprar una lavadora, hay lavadoras smart, hay calentadores smart. Entonces, ya no es novedad, ¿no? Entonces, si tienes una instalación óptima, sí podemos rápidamente pasarnos a la parte domótica, ¿no? Al sistema conectado. ¿Y qué te ofrece este sistema conectado? ¿No? Ahí vamos a ver rápidamente un video de presentación del sistema, con una línea, ¿no? Ahora tenemos ampliado más líneas, ¿ya? Bien, entonces, con esa presentación, ¿no? ¿Qué hacemos? Queremos controlar lo que queremos en la casa, ¿no? Por ejemplo, empezamos con iluminación. Entonces, para ello hay un conjunto de componentes que hay que equipar, lógicamente. Puedo controlar persianas, puedo controlar los tomacorrientes, puedo visualizar mi consumo eléctrico, el consumo de energía, en algunos casos. Puedo controlar temperatura, música, desde los comandos conectados, o sea, un interruptor ¿no? Smart que va a estar instalado en la parte eléctrica, pero además desde el celular. Para eso se necesita el app, ¿no? O sea, entonces hay un procedimiento, lógicamente, pero la idea ahora es justamente tener instalaciones domóticas. Entonces, a este sistema que les muestro se conoce como una instalación domótica inalámbrica. Porque hay una red, hay un protocolo, hay componentes. El dispositivo principal, por ejemplo, es este producto, es el gateway, es el que me permite que ese producto se conecte con la red Wi-Fi de la casa para que salga a la nube y desde el celular pueda controlar todas las funciones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ahora, esta línea Smart se ha agregado, se ha evolucionado a otras líneas.
La primera línea en el Smart era Living Now, ahora hay en Matix. Entonces, si hay clientes, por ejemplo, dueños o ustedes mismos que están en la sala, tienen la línea Matix en su casa, por ejemplo, entonces la placa y el soporte las mantienes, solamente cambias el dado, o sea, sacas el dado antiguo, tradicional, y pones el dado conectado. Entonces con eso también simplificas y optimizas el sistema, ¿no? Además de ahorrar, porque ya no vas a gastar en placa, en soporte. Entonces para eso hay soluciones distintas que ofrecemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el módulo de control de tomacorrientes. Este es un tomacorriente tradicional, ¿eh? El que controla este tomacorriente es este módulo. Tenemos los interruptores conectados, ¿no? Para cortinas. Tenemos el comando inalámbrico día-noche. Este es un comando que trabaja de manera inalámbrica, no hay ninguna conexión eléctrica allí. Hay una serie ¿no? de dispositivos que tienes que utilizar. De hecho, que para eso sí los puedo invitar a que ingresen a la web, de repente al catálogo de Matix y van a poder encontrar pues todas las soluciones y la secuencia cómo tú puedes optimizar, ¿no? tu instalación y pasarte de una instalación tradicional a una instalación conectada de manera rápida. Entonces, esta solución conectada también hay en Living Light, ¿no? El mismo concepto, productos que van a ser instalados y fijados en las cajas rectangulares, o sea, cableados de manera, desde el punto de vista eléctrico, o sea, el mismo cableado tradicional que tienes, se agrega una línea más, o sea, la línea de lámparas, pero eso ya viene en el esquema de instalación del producto, pero además tienes distintos comandos, ¿no? El comando físico que está ahí en la caja rectangular, el control del Smart, el control mediante comando de voz, y también desde el Smart puedes controlar escenarios planificados. O sea, a partir de la aplicación le puedas a crear inteligencia. O sea, por eso hablábamos antes de casas inteligentes, ¿no? O sea, la casa no es inteligente desde el inicio, ¿no? Si tú accionas el celular para prender y apagar la lámpara, no es inteligente. O aquí tampoco, ¿no? O sea, entonces la inteligencia es cuando un sistema, o sea, una función, se activa de manera autónoma. Ejemplo, ¿no? Quiero que las luces del dormitorio se prendan todos los días a las 5 de la mañana y escuche una música con Alexa, ya está. Entonces eso lo hace de manera autónoma. Entonces ahí sí, lo que he hecho es planificar el escenario para que funcione de esa manera, ¿no? Todos los días, o sea, de manera continua, ¿no? Entonces ahí sí le he creado inteligencia. Entonces para eso tenemos el Smart, ahí puedo visualizar cómo está el sistema. Entonces me permite prender y apagar la lámpara desde el lugar donde me encuentre, ¿no? Cualquier parte del mundo, por decir. Para eso planificas. Entonces, ejemplo acá, la instalación, ¿no? Cambiamos los componentes, buscamos distribuir los circuitos, ¿no? Ubicación del gateway, ¿no? La instalación de los componentes, y como ya habíamos comentado hace un momento, una instalación segura. Solamente está automatizada este área, el resto sigue funcionando tradicionalmente y de hecho, ¿no? Necesito también una buena señal de internet. ¿Ok? Entonces, eso es con relación a la gama de circuitos que podemos implementar en una casa, ¿no? Como comentaba, el tema de tomacorrientes, interruptores, es lo que vemos ahí en esta presentación general. Pero no quería terminar este tema sin hablar un poquito de la protección. O sea, seguramente este punto van a tener otro evento y hablar de la protección eléctrica, pero una instalación segura, una buena distribución eléctrica está constituido por estos componentes. ¿Sí? Entonces, tener estos productos implica implementar una buena protección. Como vemos acá, interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales y tu puesta a tierra. Fundamental, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué depende eso? Del dimensionamiento de los conductores. ¿Qué tipo de conductores empleas? ¿Cuáles son las características que debe tener? Y todo ese tema. Entonces, por eso decía, ¿no? Seguramente va a haber otro evento para tocar específicamente este tema,
pero sí no quería dejar de lado, ya que como hemos hablado de implementar nuestro circuito de toma corriente, entonces ya hemos utilizado los distintos tipos de toma corrientes que necesitamos para la vivienda. Luego, en el circuito del alumbrado, ya hemos visto la selección de los distintos tipos de interruptores, de manera cómo vas a controlar, y además, ¿no? Ya hemos incluido también que en el mismo circuito de iluminación puedes adecuarte a un sistema domótico, entonces, y tener pues una instalación domótica o una instalación smart, o sea, una instalación conectada. Entonces, para lograr todo eso, ¿no? Debes contar con un tablero equipado, por lo menos, tal como vemos en este ejemplo. Entonces, allí, ¿qué vamos a tener? Seguridad para la instalación y para las personas. ¿Ok? Muy bien, estimados. Entonces, esa era la presentación que quería compartir con ustedes. Espero de que la información pues les sea de utilidad, ¿no? Y como dije al inicio, lo importante es implementar buenas prácticas, realizar trabajos eficientes y que me respondan a los distintos niveles de exigencia que requiere pues toda vivienda, ¿no? O sea, una vivienda debe tener altos niveles de seguridad, pero también es importante optimizar el tema del consumo eléctrico, ¿no? Entonces, para eso, en esta primera etapa hemos visto, pues, cómo implementamos nuestros circuitos derivados, ¿no? El circuito de toma corrientes y el circuito de alumbrado. Muy bien, un poquito conocer de la marca, los servicios que ofrecemos, y están, pues, y nosotros estamos siempre atentos a cualquier comunicación que ustedes puedan tener con la marca, para las capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, o también para que pueda solicitar alguna información sobre los productos o sobre un proyecto en particular. También ustedes pueden hacer sus consultas técnicas sobre todas las soluciones que ofrecemos como grupo, ¿no? Es Legrand Beticin. Así es que les agradezco su paciencia y nada, ¿no? No sé si hay alguna inquietud más y Ricardo, ¿cómo terminamos. Sí. estás? Listo, Orlando, dígame. Muchísimas gracias por la exposición de hoy. Tenemos algunas preguntas que nos han estado llegando durante Ok. el desarrollo de esta capacitación. La primera de ellas nos dice, ¿la normativa peruana indica alguna altura específica de tomacorriente o esa elección del proyectista o propietario? Sí, la normativa especifica dos alturas, ¿no? Y eso está en representación de símbolos inclusive, ¿no? 0,40 del nivel del piso terminado con relación al eje, siempre tomando en cuenta esa referencia eje en el replanteo. Y para las cocinas o lugares expuestos a humedad está 1,10, que son dos alturas que están definidas ya por el proyectista. Pero por otro lado, los proyectistas también pueden adecuar. En algunos casos he visto que ponen a 0,30 o 1,20, pero tradicionalmente es por norma y en las especificaciones de los proyectos. Pero al final lo que tendrías que ver es que si hay un plano de instalaciones, hay un elemento importante que tienes que identificar, ¿no? Que esa es la leyenda. Entonces, en la leyenda de los planos está el detalle del tipo de toma corriente, la simbología del toma corriente y la altura de fijación. Muchas gracias, Ricardo. Otra Ok. pregunta, aquí otro de nuestros compañeros nos indica, si la llave termomagnética del tomacorriente es de 20 amperios, ¿no deberíamos colocar tomacorrientes de similar intensidad? Aquí veo que llegan solamente hasta 16 amperios. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes Ok, comentar, Ricardo? ok. A ver, mi amigo, en este caso,
El interruptor termomagnético que comentas, si es de 20, si es de 16, eso depende bastante del conductor que emplees en el circuito. Entonces, cuando hablamos de conectar de manera simultánea varios aparatos eléctricos, ahí va sumando la capacidad de corriente. Ten en cuenta que la intensidad de corriente suma en relación a la cantidad de aparatos que vas a conectar. Entonces, la norma, específicamente, sobre todo para conductores, te dice que para circuitos de alumbrado y toma corrientes, la sección del conductor no debe ser menor a 2,5 milímetros cuadrados de sección. Entonces, está asociado a un termomagnético de 16 amperios. Pero por cuestiones de hábito, o sea, ya en el tiempo, y no tanto de hábito, sino también para reducir un poco el tema de armónicas, que es un tema de distorsión que se genera por el incremento de aparatos eléctricos que tienen tarjetas electrónicas, se asume que se aumente la sección. Entonces pasó a 4 milímetros cuadrados. Y para 4 milímetros cuadrados sí corresponde el interruptor de 20 amperios. Entonces, el tomacorriente por norma es máximo a 16 por esas razones, ¿no? O sea, son normativas que se especifican. O sea, una cosa es la protección eléctrica al conductor y otra cosa es que para uso residencial o similar, los tomacorrientes se fabrican máximo a una capacidad no más de 16 amperios. Y eso sería lo que podría comentar. Vale, quizás podemos expresar también de que, poco parafraseando lo que tú nos has explicado, que el termomagnético se escoge sobre la base del cálculo de el consumo de corriente o de energía que vamos a utilizar en la casa. No es que en cada tomacorriente vayamos a tener 16 amperios o 10 amperios, ¿no? Cada Exactamente. artefacto de manera nominal tiene un consumo de corriente diferente. Algunos pueden consumir 1 amperio, otros medio amperio, otros 5, y así dependerá del uso que le demos y otras condiciones, ¿no? Lo que sí es importante saber es que eh, yo no puedo conectar en un toma corriente de 10 amperios un equipo o la suma de varios equipos a través de una extensión que vayan a sobrepasar la cantidad de corriente que es capaz de soportar ese toma corriente, y de la misma manera no debería hacer circular en ese circuito una mayor corriente de la que el termomagnético puede soportar, porque el termomagnético va a proteger al cable y si hacemos pasar mucha corriente, entonces ese circuito va a desconectarse. No sé si me he enredado un poco, pero No, así es, eso de es pronto correcto, podría... Orlando. Y para Vale, resumir, ¿no? Para resumir, generalmente cuando hablamos de dimensionamiento, por eso cuando hablamos de una buena protección eléctrica, el primer paso de la buena protección eléctrica es el correcto dimensionamiento del conductor, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí se implementa la protección, ¿ya? O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, toda protección eléctrica, paso 1, por eso es que cuando se hace diseños, se trabaja eso, ¿no? Se dimensiona el conductor. Y en base al conductor, se elige el interruptor de protección, ¿no? Entonces, de repente ese es un tema muy puntual que hay que tener en cuenta. Como dije, es un tema bastante amplio, pero que sí se analiza. Y lo que comentas es cierto, ¿no? Cada aparato eléctrico tiene un consumo de corriente distinto y la suma total no debe sobrepasar, pues, la capacidad, en todo caso, del toma corriente o en el mismo conductor, ¿no? Eso exactamente. es. Ricardo, ¿qué sucede cuando una casa completamente inteligente se queda sin internet? No hay problema porque el sistema tradicional manualmente lo accionas. Prendes y apagas tu lámpara en casa. Simplemente, si no hay internet, no tienes acceso a control del smart, nada más. El resto sigue funcionando. ¿Vale? Eso quiere decir que un sistema inteligente es, por un lado, mecánico, porque nos permite accionar con él, o
es controlado a través de algún dispositivo tipo un smartphone, una Eh, tablet o un computador y hacerlo de manera remota o automatizada, ex- dependiendo Ujú. si tenemos o no el Internet. So, si se va el Internet, pues regresamos a la opción manual tradicional. ¿Es correcto? Exactamente. Inclusive el tema del smart o del internet, básicamente lo que me permite es darle autonomía al sistema, ¿no? O sea, a veces nosotros ya no necesitamos estar prendiendo las lámparas a una hora y apagándolas, ¿no? Entonces yo puedo crearle esa autonomía de una rutina y eso es debido a que estos equipos están conectados y le creo un escenario correspondiente. Entonces, lógico, si no tienes internet, regresamos al modo tradicional en el que acciono y prendo mis lámparas en los puntos donde están instalados los dispositivos conectados. Así es, así de simple. De acuerdo. Tenemos dos preguntas más. Ok, Una ok, no hay problema. nos dicen, ¿qué es un interruptor GFCI? GFCI es un interruptor que está diseñado para proteger también. ¿Un interruptor o toma corriente? Un interruptor, nos preguntan, pero de pronto puedes ampliar un poco más el concepto. Claro, porque hasta donde tengo entendido, el GFCI es mayormente un toma corriente que está diseñado para proteger también las fugas a tierra. O sea, Sí, puntualmente es eso, pero un interruptor no hay de ese tipo, ¿no? sí, claro. A ver, igual, de aquellos que yo tengo conocimiento son tomacorrientes o interruptores que adicionalmente tienen internamente algo así como un pequeño interruptor incorporado que nos permite tener una mayor protección incluida, ¿no? Claro, una protección Especialmente frente a una falla de aislamiento. cuando se instalan en zonas húmedas o demás. Exactamente. En algunos países se suele colocar el toma corriente que tiene incorporado un sistema de bloqueo o de corte, al cual se le llama GFCI, Exacto. para, para que se active esa protección primero y no vaya hasta el termomagnético o Eh, diferenciar que esté en el tablero, ¿correcto? Así es, así es. Entonces es para una protección local o puntual, Exactamente, ¿no? exactamente. Em, una de las preguntas de mayor interés, ¿dónde compramos productos eléctricos de calidad? ¿Dónde compramos productos Ticino donde tengamos la seguridad de, de que estamos comprando original y que no vamos a ser ni engañados, ni estafados, ni vayamos a tener problemas con nuestros clientes? Bueno, aquí en esta presentación veo acá el QR, ahí están nuestros puntos de venta, pero también está en la web, o sea, puedes entrar a la página de Beticino y ahí aparecen todos los canales de distribución que hay a nivel del Perú. Entonces, de hecho que allí recién, ahí compras tus productos originales porque finalmente estos canales de distribución son los que te van a garantizar el producto, porque si el producto por X motivo puede fallar, tú puedes devolverlo, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado, sobre todo con el tema de falsificaciones, porque lamentablemente abunda la falsificación. Entonces, lo único que hacemos nosotros es a través de estas redes, a través de este medio inclusive, difundir, ¿no? Los canales. Y cada vez que vayas a un centro, un ferretero, siempre vas a encontrar un QR. Lo escaneas y ahí sale si está autorizado o no. Entonces, de esa manera sí, rápidamente sabes que estás comprando un producto original, ¿no? O en todo caso, si tienes alguna duda también, puedes comunicarte, como vemos allí en la presentación, al número de WhatsApp. Este es el número de nuestro servicio de atención al cliente, en el que permanentemente nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para poder resolver las consultas que tengan, ¿no? Sobre, como mencionaba, ¿no? Sobre la calidad del producto,
sobre los centros autorizados y todo eso que de una u otra manera sí pues hay bastante, en este caso, dificultad de encontrar un producto original pues en la parte de los centros ferreteros, ¿no? ¿Tienen algún showroom en Lima, Ricardo? Tenemos un showroom en la avenida José Pardo, 819. Gustosamente los atendemos. Pueden inclusive ir con su cliente para que puedan mostrarle todo lo que ofrece la marca, ¿no? O sea, ahí tenemos el showroom para las demostraciones correspondientes, ¿no? Y si estamos hablando de electricistas, por ejemplo, y quieran capacitarse en las nuevas tendencias, como por ejemplo en el tema conectado que hablábamos, tenemos nuestras capacitaciones. Puedes inscribirte también en el Club Beticino, que muestro acá, ¿no? El Club Beticino te ofrece ahora grandes beneficios, ¿no? Desde participar en los cursos son totalmente gratuitos, ¿no? O sea, ahí tenemos publicado a través de las redes, el Facebook de Beticino o el Facebook de Legrand, los cursos que se programan de mes a mes, ¿no? Tanto virtuales como presenciales, ¿no? Y de esa manera, y también hay webinars sobre temas de interés y especializados en todo lo que ofrece, como dije, Beticino Legrand. O sea, nosotros no vemos solamente el segmento residencial, sino también vemos el tema del segmento comercial e industrial a través de las soluciones Legrand, ¿no? Entonces, los tableros bajo norma, los UPS, los transformadores, los tableros ¿no? que comentaba, protocolizados, los interruptores de protección de caja moldeada, modulares. Entonces hay una oferta bastante amplia que ofrece la marca para el segmento en todo lo que es línea de baja tensión. Excelente, Ricardo. Bueno, nuevamente te agradecemos por la estupenda presentación, por aquellas cosas nuevas que hemos aprendido el día de hoy. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado conectados con nosotros el día de hoy. Para quienes nos han estado preguntando, esta sesión ha sido grabada y se va a compartir con ustedes el día de mañana el enlace correspondiente para los que no lo hayan podido ver en su totalidad y para aquellos también que trabajan hasta un poco más tarde, pues podamos tener la información para verla una y otra vez. Ricardo, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche también a todos los que están conectados y invitarlos a continuar con el segundo módulo del curso y a no perderse nuestra siguiente charla magistral. Gusto, Ricardo. Hasta luego. Ok, muchas gracias, Mayen, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su buena paciencia y sobre todo, ¿no? Apuesten por una marca de calidad y hagan trabajos de buena calidad también. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.